Continuamos en Objetivo Vizcaya en Teleset, te damos la bienvenida y es un auténtico placer y el tema además nos pone mucho. Más que nada porque es algo, van a conocer o van a entender un poquito más qué es esto de la comida basura, que no es algo nuevo, la comida chatarra no es algo nuevo de este siglo ni del siglo pasado, sino que ya lleva muchos siglos entre nosotros la comida rápida y bueno, van a entender muchas cosas y la verdad es que vamos a aprender un montón y por eso digo que el tema nos gusta, nos pone. Damos la bienvenida a la doctora Miren Marín. Miren, buenas tardes. Arratsaldeon. Arratsaldeon, me encanta lo de nos pone. ¿A que sí? Porque ¿qué pensarán? Pero nos pone. Pues es que ya sabes que a mí cuando se me nota la pasión, ¿eh? Tú y yo somos muy apasionadas, nos ponemos pasión en lo que hacemos y cuando hay un tema que dices, ole, a este me gusta, vamos a hincarle el diente en el buen sentido, aunque con este tipo de comida yo creo que más que hincar el diente tendremos que retirarnos un poco de hincar. Que hasta aquí. Porque la comida basura, comida chatarra, puede provocar auténticos problemas de salud. Y esto no es algo que sea una moda, no vamos en contra de ningún tipo ni de restaurantes ni de locales de comida rápida. Vamos a dar la información, miren, luego cada uno que considere, que haga lo que considere, pero que no sea por falta de información. Todo esto es con estudios, hay informes, todo esto está muy contrastado y se van a sorprender. Y sobre todo, y algo que me ha llamado la atención, miren, es que esto de la comida rápida no es algo nuevo, como decíamos. Es que hay un recorrido, vamos a hacer un poquito de historia en esto de la comida rápida. Sí, la verdad es que merece la pena, porque parece que todo lo acabamos de descubrir, que somos los más innovadores, bueno, tal. Hablo en plural, que habla gente que en teoría lo descubre y lo innova, ¿no? Y resulta que empiezas a buscar y a rascar un poquito en la historia y te encuentras pues con lo que has dicho, ¿no? O sea, que ya en la antigüedad, en la época romana y en el Antiguo Oriente ya se comía lo que allí se llamaba comida rápida. Porque luego las otras denominaciones ya veremos, pero ya fíjate, simplemente el calificativo de rápido yo creo que nos orienta para pensar que es una comida pues que se hace en muy poco tiempo y que además se come también en muy poco tiempo. O sea que yo creo que el inicio es saber eso, que antiguamente ya había mucha gente que consumía comida rápida es importante, porque luego seguimos, ¿no? Tienes por ahí los datos. Tengo, porque esto, como comentas, miren, no es nuevo. En la antigua Roma y en Medio Oriente se servía en esos puestos callejeros. En 1912 se abre en Nueva York el primer local que ofrecía esa comida detrás de una ventana de vidrio, se pagaba así con monedas. Se pagaba con monedas, rápido, ¿no? Tenían unas ranuras para meter en las monedas. Eso sí, había que acudir allí, digamos que andando, o sea, vamos, aparcando el coche o lo que fuera, pero había que acudir ahí andando. Entonces eso empieza a progresar y ahí sigues tú. Me hace gracia un inciso porque la firma que comercializaba esto en 1912, como decimos en Nueva York, se extendió a algunas ciudades de Estados Unidos como Filadelfia, y la firma que lo comercializaba pues popularizó un poquito esta manera de consumir de manera rápida bajo el eslogan menos trabajo para mamá. Claro, eso o sea, lo de trabajar papá, lo de cocinar papá no se veía, no se contemplaba. Pero además yo creo que si vemos alguna película de la época ya vemos, ¿no?, que prácticamente las señoras bien vestiditas, bien monas, bien, bueno, preparadas para recibir a su querido esposo. Con el delantal blanco y un poluto, ¿no? Y con la cariño, copita, la copita, ¿no? Sí, y espera que te descalzo. Entonces, pero es curioso cómo hacen. Ese eslogan nace en Filadelfia, que fue uno de los primeros lugares de Estados Unidos donde se comercializó. Después, más tarde, fue en Nueva York, pero en Filadelfia fue uno de los primeros sitios y siguen pasando los años. En Estados Unidos también, que por eso decimos que, y siguen, como les gusta esto de la comida rápida, de tal. En Estados Unidos es donde surge un poquito todo esto. En 1940, los drive-thru, que era sin salir del coche, o sea, ya no andando, ya me lo das, ya la ventanilla del coche y ya más cómodo imposible, ¿no? Casi te lo mastican ya. Esas películas en las que van, claro, americana por supuesto, en unos cochazos a ver el cine al aire libre y que a la vez se paran en la ventanilla y cogen su bandeja con sus hoy mal llamados o con bien llamados, que me da igual, smoothies, es decir, sus batidos, sus hamburguesas o tal. De hecho, en esa época se populariza la hamburguesa. Que es, por supuesto, comida rápida, que luego veremos. Pero esto
Sigue anterior a eso, en la época napoleónica, en el siglo XIX, es cuando es que es otra palabra que, bueno, que llegamos a ella. ¿Sí? Cuando los cosacos estaban en Francia, los soldados rusos, llegaban a determinados restaurantes y repetían una palabra, Bristol, Bristol. Claro, tú y yo hemos comentado lo que pensábamos que era Bristo. Bueno, pues en ruso significa rápido, es decir, que le sirvieran rápido. Rápido, rápido, que tenemos que hacer una guerra. Claro, más o menos. Que tenemos que matar a más o menos. ¿No? Y entonces, ¿qué hacían? Lo mismo, les empaquetaban la comida, muchas veces ni se quedaban en los locales, sino les empaquetaban la comida para que fueran, bueno, pues mientras estaban por la calle o en el, no voy a decir en el campo de batalla, pero igual en las trincheras, para que estuvieran comiendo. Y fíjate qué palabra cómo se ha internacionalizado, la encontramos en todos los sitios. Que ahora los restaurantes franceses, ¿no? Incluso, bueno, aquí vemos muchas veces, ¿no? Comida tal bistro. Eso es. Que siempre he pensado que era como una comida así de estas de alta cocina francesa, pues, pero no, es rápido. O sea, fíjate lo que vamos a aprender, ¿no? Con esta sección. Sí, sí, es que hay cosas interesantes en cuanto a esto, ¿no? Y después entonces ya, venga, seguimos con el progreso. Progresando, que bueno, todo esto que, como vemos, en Estados Unidos también se llevaba mucho, pero también llega a Occidente, claro, por supuesto. Claro, llega sobre todo a Europa. Mucho más, como siempre, todo un poquito más tarde, bueno, en Estados Unidos. Europa, perdón, he dicho Occidente, ya, pero, quiero decir, llega mucho más tarde en cuanto a la popularidad del tema. No quiere decir que no hubiera algún local en Berlín, tal, pero no, se populariza mucho más tarde que en Estados Unidos, pero eso yo creo que es la tónica en todo, ¿no? O sea, ya a todos los niveles, hasta que se hace requete famoso aquí, pues a mediados del siglo XX aproximadamente. Donde un empresario de alimentación americano, Gary Thomas, comercializó, ¿no?, por primera vez lo que es comida preparada, porque podemos distinguir, miren, o sea, una cosa, comida rápida, que se hace de manera rápida, se consume de manera rápida, pero ahora estamos hablando, en este caso, a mediados del siglo XX, Grito más, comida preparada. Sí, porque... Que sigue estando, que es lo de levantar, ¿no? Y en bandejitas, se mete en microondas, ahora mismo. O bueno, incluso hay algún tipo de plato que lo mismo, me da igual, que puedes ir al parque o en el autobús y te dejan ya abrir y comer, pero ese concepto sí aparece ya un poquito más tardío. Porque de verdad, si todo el mundo hacemos un poco de memoria y recordamos películas que hemos visto con esos vestidos ideales y todo tal, bueno, pues vemos ese tipo de comida basura que todavía no se llamaba rápida, y sin embargo luego todos estos términos se hacen sinónimos, porque el 99% de la comida rápida va a terminar siendo comida basura, que bueno, en un momento vemos un poquito de qué se trata, ¿no? Y comida chatarra, que yo he dicho antes que no es algo que nos inventemos, sino que ya la expresión comida chatarra la crea Michael Jacobson en 1972, o sea que no estamos nosotras diciendo aquí, o sea, está acuñada ya esa expresión, comida chatarra. Sí, sobre todo a mí eso, lo que me pareció bonito el otro día, que por eso lo hice, fue el ver que en cuanto a alimentación, la verdad es que no se inventa nada, o sea, todo está inventado. Yo cuando hablábamos de las legumbres ya decía que de hecho en la Biblia ya se ve lo importante que eran las legumbres, que incluso vende la primogenitura por un plato de lentejas, ¿no? Bueno, y salen en muchos episodios de la Biblia, y así con un montón de cosas. Posiblemente lo de comida rápida, si rascamos, también viene algo en la Biblia. Pues yo qué sé, igual la multiplicación de los panes también, y los peces, ¿no? De manera rápida. De manera rápida y en teoría nadie sabe cómo se cocina o tal, pero se ponen a comer. Bueno, es interesante saber un poquito el origen de lo que, como tú has dicho muy bien, creemos que es nuevo y sin embargo, bueno, pues está todo inventado. Comida chatarra, comida preparada, que es parecido, aunque la gente siempre piensa que comida basura es solamente, bueno, el tema hamburguesas, el tema pizzas, el tema patatas que sirven unos locales, y luego dicen, no, pero la comida preparada que encontramos en el súper
Eso no es comida basura. Ojo, porque se acercan mucho. El Sí. tema de ingredientes, el tema Sí. como... porque es verdad, yo estoy haciendo esta distinción porque gente dice comida basura es solamente lo que se venden en ciertas cadenas, todos sabemos, hamburguesas, pizzas, me da igual, esas cosas. Pero lo que compro yo en el supermercado... Alitas de pollo. que abro tal, que muchas veces es arroz. Mira, un paella. Ay, en el súper, pues como no tengo tiempo, abro esa bandejita de paella. Hay alubias. Ahora hay un montón de cosas, todos los platos preparados que nos hacía nuestra Sí. ama y nuestro aita, que yo reivindico que nuestros padres también cocinan muy bien. Lo encontramos en el súper. Ojo, porque... Sí, pero. Sí, Ahí pero pongo el eso, pero. que pone comida casera, como la de tu madre o lo de tu padre. Ojo, Bueno. no es lo mismo. La comida basura, vamos a definir ahora lo que es, ¿no? Es curioso porque nutricionalmente es muy escasa, digamos, en elementos importantes. ¿Por qué? Porque tiene muchísima grasa saturada, porque tiene mucho colesterol, porque tiene mucha grasa trans, muchos azúcares, muchas sales, muchos saborizantes atractivos como el glutamato. Incluso los ponen colores muy bonitos, hay colorantes, es decir, lo condimentan de tal forma que aumentan el olor, el sabor y la palatabilidad. Con lo cual, ¿qué hace? Lo convierte en algo muy atractivo y en algo que termina enganchando. Claro, tú te has referido a esas cosas, digamos, saladas, pero claro, un chocolate con leche también puede llegar a ser comida basura, porque tienes la definición en el año 2000 de alguien, no voy a decir si tú tienes el nombre, yo no me acuerdo, bueno, el cual dijo, en realidad la comida basura no es tal. ¿Cuándo se convierte en basura? Cuando la convertimos nosotros en una comida habitual. Es decir, cuando forma parte de nuestro hábito alimentario, ¿no? Casi diario. Porque el comer un día una hamburguesa o unos aros de cebolla o unos, ¿cómo se llaman? Es que yo como no como cosas de esas cosas que se les echa chocolate por encima. Los muffins, ¿no? Eso. Es Rodríguez Palmero. Ah, sí, eso, lo he Rodríguez encontrado. Palmero. Bueno, pues resulta que dices, no pasa nada. El problema es cuando tenemos ya el hábito y está introducido en nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque ese exceso de azúcares, de grasas, de sales, de todo ese tipo de cosa hace además que esa comida tenga muchísimas calorías, pero muchísimas, prácticamente el doble que una comida normal. O sea, y de hecho luego podemos poner algún ejemplo. Entonces, si resulta que tú aportas el doble de calorías que una comida normal, pero además le falta fibra, porque casi todo está exento de fibra y encima, como he dicho, tiene azúcares sencillos y encima tiene muchas sales y mucho tal, bueno, ¿qué hacemos? Pues perjudicar a nuestro organismo, o sea, podemos, como siempre digo, provocar enfermedades cardio y cerebrovasculares, pero no solo esos, y problemas metabólicos como la diabetes, provocar incluso una obesidad mórbida por el enganche. Y claro, ya, si a eso le añadimos los refrescos, pues ya hacemos un cóctel molotov en el cual, sobre todo cuando esa comida se les da a niños, niñas y niños, porque se da y lo compran adolescentes muchísimo. Y también, cuidado, personas de tu edad y de la mía, a veces por comodidad. ¿Qué ocurre además de todo esto de la palatabilidad, del aroma, de tal, que encima es barata y encima es rápida? Porque claro, no tienes prisa y en cualquier sitio puedes comer se puede comer en cualquier sitio, o sea, te puedes ir al parque o puedes ir por la calle comiendo desde una hamburguesa hasta esos nuggets de pollo tal, como se diga, y todas esas cosas, claro, te da una Amplios facilidad. horarios, no tienen la cocina cerrada, o sea, Eso. tienen desde por al mediodía que abren Sí, sí. hasta bien entrada la noche, incluso hay algunos Sí. que ya ponen que hasta las 2 de la mañana, o sea, que vamos, amplio horario, barato, no tienes que estar sí. pendiente, ahí son las 5 de la tarde, en un restaurante normal, pues Exacto. ya cerra la cocina. Y luego además, claro, añadimos a todo eso el que llega, no sé, las 2 de la mañana y están abiertas alguna especie de panaderías donde venden de todo en bocadillo y donde venden además patatas chips y donde venden todo tipo de bollería, donde venden todo tipo de cosas, requete industrial, palmerones así, que qué horror. Bueno, pues claro, todo eso también es comida basura cuando vuelva a lo mismo, cuando se convierte en algo habitual.
Y hay muchísimos estudios que demuestran los problemas, pero yo antes de llegar a eso sí me parece importante. Si educamos a nuestras y nuestros niños desde bien pequeñitos, bien, pues de vez en cuando, digamos, un premio, ¿no? Una hamburguesa, una pizza o se me olvidará siempre el nombre de esa especie de galletón con chocolate. Sí, los muffins, ¿no? Eso, Sí. es que se me olvidan porque me parece tan porquería que creo que mi memoria es muy selectiva. Entonces, si lo damos, a ver, se lo damos no como premio, pero sí como un día excepcional. Pero ¿a cuántas niñas y niños vemos con 3 añitos tomar una Fanta, una Coca-Cola con una hamburguesa? O con una pizza, o con un helado, y no un helado de elaboración artesanal, sino esos llenos de grasa y encima el paquete de patatas chips y encima luego pues la salchicha pues con ketchup y con mostaza. Es decir, esa es la pena, no el que coman de vez en cuando ni el celebrar un cumpleaños, sino que pienso que hay un porcentaje muy amplio de colectivos en estos momentos, pero además a nuestro alrededor, a los cuales a los peques son peques y se les da, los adolescentes porque ahorran dinero, porque se llenan, porque es comida que llena mucho, tiene una alta densidad energética, y porque además eso, pues puedes estar con un montón de amigos y estar con lo que hayas comprado. O sea, no es como ese tipo de alimento, no son como los bocadillos que nos ponían a nosotros, que eran bocadillos con pan, que podían llevar un buen jamón o chorizo, incluso merluza albardada. No estamos hablando de eso. Comer un bocadillo no perjudica la salud. O hamburguesas hechas caseras, ¿no? Sí, con pero yo buena carne o carne de pollo, ¿no? Eso o sea, sí, y hacerlas en casa bien. o con pan, Sí, ¿no? eso Un bollo. Pero esas hamburguesas que comemos o esos nuggets o esos tal, claro, están elaborados, insisto, con una serie de saborizantes que lo que hacen es muy atractivo. Entonces, claro, tienen consecuencias a nivel cerebral, porque lo que hacen es llenar los receptores de los neurotransmisores cerebrales, que siempre digo, venga, un día nos tenemos que dedicar a eso. Hay unos neurotransmisores cerebrales, sobre todo la dopamina, la noradrenalina, pero la dopamina, que nos da como sensación de placer, ¿no? Bueno, pues hay muchos estudios que demuestran que este tipo de alimentos, por esa composición que tienen, resulta que digamos que llenan esos receptores, con lo cual, claro, tú terminas de comer, imagínate media tableta de chocolate, riquísima, exquisita, y terminas de comer y te apetece más. Una ¿Por qué? droga, Porque te da entonces, ¿no? placer. Y entonces estás, para volver a estimular, tienes que volver a consumir. Tú has dicho como una droga. Y es que además Entonces, lo ponen en sí, estudios. no hay muchos estudios. Sí. El mecanismo cerebral, las zonas del cerebro que se activan al ingerir compulsivamente, de manera Sí, repetitiva, bueno. la comida basura, son los mismos que producen las drogas duras como la cocaína o la heroína. Sí, sí. Y además hay otros estudios, insisto, esto rascaremos un poquito más el próximo día, en lo cual se ha visto que niños que tienen problemas de adaptación, problemas de atención y tal, curiosamente, y claro, ojo, con otros muchísimos factores, ahora no vamos a echar toda la culpa a la comida basura, pero sí es cierto que es otro factor coadyuvante para que aparecen estos niños con déficit de atención, que comen mucha más comida basura que otro tipo de niñas y niños, y lo mismo en adolescentes. Y curiosamente, cuando hay enfermos psiquiátricos o problemas de ansiedad, se ve que se tiran mucho más de forma compulsiva a este tipo de alimentos basura que otra gente, bueno, digamos, normal, que también es mucho decirlo de todo, normalidad y tal, ¿no? Entonces, hay muchos estudios que podemos desentrañar algunos porque nos quedamos alucinados. Yo siempre digo, y solo voy a comentar una cosita del azúcar, metámonos en internet y busquemos azúcar veneno para nuestros hijos, por ejemplo, que igual nos alucinamos,
cómo podemos perjudicar seriamente la salud desde la infancia. Pero no solo desde la infancia. Seguido de mí me parece que viene el doctor Neiro, ¿no? Sí, bueno, sí, pues curiosamente él puede comentar... Y no nos trae muffins, ¿eh? De regalo ni para sobornarnos. No, que hemos dicho nosotros, el dulce no. No, pero él puede comentar, hasta hay estudios genéticos que demuestran que una mujer embarazada, si su alimentación es muy rica, digamos, en comida basura, desde luego perjudica seriamente no solo su salud, sino la salud del feto y del futuro niño. O sea, esto es así, porque son, ya he dicho, alimentos con mucha más carga energética. Fíjate, una hamburguesa con patatas, con su pan y con un refresco tiene aproximadamente pues como 1300 calorías, mientras que una ensalada normal y luego un filete y una pieza de fruta pues no llega a las 800 o por ahí rondando. Claro, ¿qué estamos aportando con el primer menú? Grasa saturada, falta de fibra, solo un mineral, que además sobra cantidad, que es la sal, porque el resto de los minerales prácticamente nada de nada, y después faltan vitaminas prácticamente. ¿Qué aportamos con el segundo menú? Agua, vitaminas, minerales, antioxidantes, proteína de excelente calidad y fibra, o sea que merece la pena. Y si está entre pan y pan, por supuesto hidrato de carbono, o sea que ahí tendríamos de nuevo una comida de esas completas que tú y yo decimos que la dieta mediterránea se puede hacer y en nuestra dieta cantábrica por supuesto también. Ahondaremos más en el siguiente programa, miren, porque yo creo que este tema, que como hemos dicho antes, nos pone mucho, se merece el recordar, el explicar un poquito más, con algún ejemplo y comentar un poquito más sobre este tema. Y además yo lanzo, fíjate, una pregunta, me la apuntaré para que no se nos olvide dentro de 15 días. Es algo que yo creo que lo he dicho en alguna ocasión, no acabo de entender. ¿Por qué ciertos productos, alimentos, comidas saladas les echa azúcar? Esto es una cosa que yo, fíjate, el otro día, no me acuerdo ahora mismo, mira, lo tendría que mirar, no sé si tengo... Además dije, uy, pues mira, no lo como, porque era algo salado, no me acuerdo qué era, si eran... ¿Y por qué le echan azúcar? A una cosa que supone que es salada, le echan azúcar para que nos enganchemos. Vale, te voy a responder a eso el próximo día. Vale. Porque creo que merece la pena el comentarte, por ejemplo, la composición nutricional, me da igual de salchichas de pavo, de pollo, tipo Frankfurt, etcétera. Y entonces veremos, pero volvemos un poquito a lo mismo. Si tú comes salchichas todos los días, vuelve a ser comida basura. O sea, porque es una comida elaborada, es una carne que está procesada y fíjate, cuando estalló el boom de las carnes procesadas, ¿no? Total, nadie hizo nada de caso y la gente lo sigue consumiendo generalmente en cantidad mayor de la que debiera y con más frecuencia de la que también debiera, o sea que esto es importante. Pero pregúntale, por favor, a quien viene detrás de mí, lo de las mujeres embarazadas y los alimentos basura, porque creo que también desde ese punto de vista es interesante para que todo el mundo nos cuidemos, porque nuestra salud depende de nosotras. Y además el conocimiento, yo digo, que da poder. Es decir, si estamos todo el día intentando que todas las personas que nos oyen, que nos escuchan, que nos ven, aprendan un poco, que luego ellas ya investigarán por su cuenta, ¿no? Entonces nadie puede decir, es que yo no sabía que... Yo hace muchísimos años, y sé, en estos momentos, lo que voy a decir, el título está un poquito fuera de contexto, pero entonces se llevaba mucho, cuando todavía la información nutricional era más escasa que la de hoy, que sigue siendo escasísima, y además siempre lo decimos en una letra mínima que yo ya con gafas no veo, sino que me llevo lupa, pero directamente... O justo aprovechan para hacer el pliegue del producto en donde la información nutricional que es una cosa como... qué casualidad que justo ¿no? Aprovechen para poner ¿no? el corte o tal, en donde ponen los ingredientes. Es una cosa como muy casual. Entonces yo daba muchas charlas con este título, terrorismo publicitario, porque creo que era tremendo. Y comentamos aquí cómo precisamente en México es el único país donde está prohibido todos los anuncios de comida en horario escolar. Esto lo hacíamos el año pasado aproximadamente. Seguiremos con la comida basura, comida chatarra, comida preparada, comida rápida, etcétera.
porque esa comida que tú has dicho también que se cocina como en casa, bueno, también vamos a hablar de ella. Yo creo que, ¿verdad? Porque Sí. se usa o se abusa mucho de este tipo de platos, que además ponen estilo casero, Sí. alubias caseras, estilo tradicional. Sí. Hay mucha gente que por falta de tiempo o porque vive sola, porque no tiene tiempo para cocinar, pues una cosa es un día que nos ha pillado un Sí. poquito el toro, no podemos cocinar, pero claro, hay gente que todos los días Sí que sí. usa, ¿no? O abusa de esos productos, pues toda la cantidad de sal que tienen, conservantes. Todo lo demás. Y Todo lo hablaremos que de eso, he que eso nombrado también es en basura. general, sí, todo eso, esto se puede convertir en basura. O sea, todo puede ser inocuo si se toma o se consume con prudencia, y todo puede llegar a provocar patologías y a empeorar si existen patologías de base cuando se convierte eso en algo habitual. Pues miren, nos vemos dentro de Muy 15 bien. días y seguiremos hincando el diente a la comida chatarra, ¿te parece? Pues muy bien, muchas gracias. Gracias, Miren. Vale, agur. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad, estamos ya en la segunda parte del programa. A la vuelta nos visita nuestro colaborador, el doctor José Luis Neiro. Hablaremos también de los 90 años, no de ninguno de nuestros colaboradores, que son muy jóvenes, sino los 90 años del funicular, La Reineta. Este fin de semana tenemos una auténtica fiesta para que conozcan esos 90 años del Funi, de La Reineta, no el Funi de Bilbao. Y también hablaremos de la Asociación de Barmen de Vizcaya, que llevan también muchos años al pie del cañón y tienen un juicio. Dentro de muy poquito nos contarán los detalles del por qué ese juicio, qué pasa, y también les preguntaré qué pasa con mi cóctel. Creo que es con alcohol. Miren, yo no quería, pero han puesto un cóctel, han hecho un cóctel con mi nombre. Todavía no lo han traído, pero prometen que lo están haciendo, Yo solo daré un sorbito. Compártelo conmigo y Vale. así solo tienes la mitad del alcohol Hecho. para ti y la otra mitad para mí. Hecho. Muy bien. Gracias, miren. A la vuelta de Publi continuamos con todos estos temas, no se muevan.